Bien, en nuestros estudios se encuentra Miguel Hugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE, a quien damos la bienvenida a de 6 a 9. Bienvenido, señor Hugo, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dictaminado reabrir la investigación sobre el caso de la matanza de los penales, ¿usted qué respondería ante los argumentos que han respondido a su vez a esta resolución? ¿Eso o no es una cortina de humo? No, en primer lugar, los procesos al interior de la Comisión Interamericana y la Corte son procesos independientes que se dan en momentos que tienen sus propios plazos, digamos. En segundo lugar, creo yo que esta resolución se veía venir por la investigación que hiciera la fiscal Rebeca Sánchez. Nosotros hemos estado revisando esta resolución y vemos, por ejemplo, que en primer lugar las pruebas que ha actuado son mínimas. En segundo lugar, en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se señala una serie de testigos que ahora los conocemos todos. Por ejemplo, señala que tiene testigos como Pilar Col, que actualmente está trabajando en la Comisión de la Verdad, está la periodista Sonia Goldenberg, está el doctor José Burneo, inclusive se habla de personas que estuvieron detenidas y que sobrevivieron a los actos, por ejemplo, del Frontón. Ninguna de estas personas han sido llamadas a declarar, etcétera. Por el Poder Judicial peruano, por el Ministerio Público. En concreto por la doctora Rebeca Sánchez. En segundo lugar, por ejemplo, se habla y se dice en la resolución, el caso Neira Alegría, que se debe identificar y se debe ubicar los cuerpos de los señores Neira Alegría, Centeno, los dos hermanos Centeno. Sin embargo, la fiscal dice, he consultado con los patólogos, con algunos gente del Instituto de Medicina Legal, y me han dicho que es un poco difícil. Por lo tanto, no voy a hacer esa diligencia. Ajá. Es decir, negligencia, de alguna manera, ¿no? Yo considero que lo menos, y creo que por eso es inclusive que ella fue removida de esta situación, lo que llaman de esta investigación, llama poderosamente la atención también que al subir el fiscal superior haya confirmado este fallo. Yo quiero adelantar además que, como ustedes saben, el caso Ugarte, que es otro caso del Frontón mismo, la Corte también dictaminó que se debe investigar, y esto bajó al gobierno peruano, pasó estos papeles hacia el juzgado del Callao. La jueza del Callao, que tenía conocimiento de este caso, ahora lo ha trasladado al nuevo fiscal especial de Derechos Humanos. Es decir, aquí hubo un adelanto. Una acumulación, de alguna manera se está dando, ¿no es cierto? Había un adelanto de investigación porque esta es una denuncia. ¿Y por qué recién entonces saltan ahora los reclamos frente a estas denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si hay un antecedente. Bueno, lamentablemente creo que aquí estamos ante un caso donde hay un personaje, digamos, que podría estar o no involucrado, pero a nuestro juicio, lamentablemente, la justicia tiene que caminar, la verdad tiene que llegar. Sí. Por ejemplo, el doctor del Castillo hacía mención de que el año 91 el Congreso no quiso hacer un antejuicio, pero recordemos que ese Congreso efectivamente no acordó no investigar por una alianza en ese momento entre el APRA y Cambio 90. Entonces, mejor no llevemos esto a un terreno político, sino más bien sigamos por el terreno jurídico, técnico, legal, y veamos hasta dónde se puede avanzar. Sí, ahora se dice que estuvo inducido el fallo de la Corte por el viceministro Cateriano y por la actuación de los agentes peruanos. Bueno, como digo, hay un antecedente. El caso Neira Alegría es el caso del 96. Tiene una resolución del 96 y el del 97. En ese momento el doctor Cateriano supongo que no tenía nada que ver. El caso Ugarte es un caso del año 2001, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la Corte no se deja inducir por nadie. La Corte es existen jueces... Pero puede cometer fallos, ¿no? O sea, errores me refiero, ¿no? Podría ser, como no, pero lo que hay que entender es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una instancia, digamos, una instancia adicional, sí, sino más bien... O sea, no está encima de la Corte Suprema, digamos, ¿no? Lo que se trata es de que esta es una Corte que, digamos, tiene efectivamente jurisdicción, tiene mandato sobre los países que han firmado, digamos, el convenio, pero los casos son ejemplares. Es decir, a raíz de ese caso se debe tratar de resolver todos los casos que hubiere. Conexos a ese, sí, efectivamente. Ahora, lo cierto es que Alan García ha pasado por varias investigaciones y ninguna le ha encontrado responsabilidad. ¿Por qué ahora sí? Es decir,
ha pasado por al menos 4 o 5 investigaciones. Bueno, yo lo que pienso es que hasta ahora no se ha hecho una exhaustiva investigación que satisfaga a nadie. Es decir, yo por ejemplo le estoy mencionando en la propia investigación, en la propia resolución de la fiscal, hay una serie de errores, de vicios. Por ejemplo, ella llega a la misma conclusión, o sea, la explicación que da en ese momento, el año 86, el Partido Aprista dice que cómo ellos podían haber permitido que se produzca la matanza del Frontón si en ese momento se estaba realizando la Internacional Socialista y que eso les iba a afectar. Entonces la fiscal dice, sí, pues eso efectivamente es lógico. Y ese no puede ser un razonamiento de una fiscal. La fiscal tiene que basarse en hechos. La resolución, por ejemplo, de Ley La Alegría habla de que un juez instructor del Callao, el doctor Ricardo Chumbes Paz, se dirige al Frontón, toma una lancha, llega hasta el lugar y prueba, y él, en el momento que él está ahí por un habeas corpus que había presentado la familia Neira, él logra escuchar las explosiones que se daban. Es más, se señala en esta resolución de la Corte que el día 21, dentro de los escombros aparece un sobreviviente, y el día 20, el día 21 aparecen 4 más. Es decir, si se hubiera actuado, digamos, de repente, antes, digamos, entrar, levantar escombros, de repente se hubiera podido encontrar... O sea que además hubo una negligencia posteriormente. Exacto, además está, digamos, probado por la Corte que lo que se hizo fue dinamitar todo el pabellón británico y que la mayoría de personas dicen allí, y hay propios médicos legales que dicen que murieron por aplastamiento. Sí, ahora, una pregunta final. Más allá de las consecuencias políticas que pueda tener este fallo, ¿cómo debe asumirse? Es decir, quizá como una instancia de reflexión, ¿cómo debe asumirse? ¿Cómo deberíamos asumir como parte integral de una sociedad democrática este fallo? Mire, en primer lugar, yo creo que se debe respetar las independencias de los poderes del Estado. ¿No es cierto? Aquí hay un caso que está siendo visto por el Ministerio Público y que eso debe continuar. Actualmente nosotros, este caso va a pasar al doctor Felipe Villavicencio, el fiscal especial de Derechos Humanos, y nosotros confiamos en que va a ser una investigación, digamos, correcta. En segundo lugar, esto debe pasar a haber un proceso judicial en el cual se debe aclarar efectivamente las responsabilidades. Yo creo que esto es una cuestión independiente de los avatares políticos. En segundo lugar, yo creo que para el doctor Alan García es mucho mejor que un fiscal haya un proceso donde se demuestre su inocencia y que no él esté recurriendo a la cosa juzgada, a la prescripción, a una serie de situaciones que no dicen que él es inocente, sino dicen que no se le puede procesar. Entonces, yo creo que en esta medida es más conveniente, inclusive que a uno lo absuelvan, que a uno le perdonen o digan que no se investigue. Entonces, yo creo que esto debe servir al país para, en primer lugar, decir que cualquier persona, sea su condición que sea, puede ser juzgada, puede ser procesada, y en segundo lugar, que la justicia, digamos, puede haber en democracia. Efectivamente, señor Hugo, muchas gracias por su participación aquí en